Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Fue cortita la pausa. ¿Ven? Cuando digo vamos y volvemos, porque es cortita la pausa y ya estamos aquí de vuelta para poder hablar sobre la restricción vehicular en puentes sobre el río Biobío que partiría este lunes. Entonces es importante conocer los detalles de esta medida de restricción de vehículos particulares en estos 3 puentes con partes de cortesía incluidos a quienes no cumplan esta medida. Así se va a iniciar el próximo lunes con esta marcha blanca que se le llama a la restricción vehicular de estos autos particulares en los puentes ubicados sobre el río Biobío. Diversas autoridades han entregado los detalles de la implementación de la medida. Ahora estamos esperando a una de ellas para que nos pueda instruir, ¿verdad?, sobre cuáles son los horarios, cuáles son los dígitos también que van a ser afectados la semana que viene nomás. Y cuánto va a durar también esta marcha blanca, porque después los partes no serán de cortesía, y también cuándo terminarán los trabajos en el puente ferroviario. Recordemos que un tronco dañó la cepa 11 del puente, por lo tanto tuvo que ser absolutamente suspendido, y no se puede utilizar por el momento, por lo cual esto, entrando ya y terminando la temporada estival, entrando a marzo, podría provocar un colapso importante. Así que vamos a ver cuáles son los detalles de este plan integral Concepción San Pedro de la Paz. Hay un calendario ahí de prohibición de circulación que se lo vamos a enviar a Daniel, para que nos sirva de apoyo. Ahí está. Bueno, y vamos a invitar entonces de inmediato, para poder seguir hablando de este tema. Aquí está. Oye, sí, es difícil como buscar cosas mientras uno está hablando, Sí, ya, vamos a invitar de inmediato a Óscar Ferrell, jefe de tránsito del gobierno regional. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Estás por ahí? Hola María José, Sí. estamos escuchando aquí desde el canal. Sí, yo estaba haciendo ahí el preámbulo mientras hacía la conexión. Y cuéntanos el detalle, Óscar, de inmediato, para no dilatar más esto, cuáles van a ser los dígitos y los horarios que esto empieza a regir el día lunes, ¿cierto? Exactamente, el lunes 20 de febrero al 24 de febrero lo que vamos a tener es un inicio de marcha blanca. El día lunes parte esto con el dígito 0 y el 1, el martes 2 y 3, el miércoles 4 y 5, el jueves 6 y 7, el viernes 8 y 9. Así se va a ir repitiendo en la semana, como te decía antes, el primer día, la primera semana, que parte el próximo lunes 20, va a ser una marcha blanca, van a haber partes de cortesía. Recordar de que esto es sobre los 3 puentes, pero hay una excepción, que es que cuando uno va hacia Santa Juana o viene desde Santa Juana, desde la ruta Patagual, puede ocupar el puente Bicentenario. Por lo tanto, hay una preferencia, hay una invitación a ocupar el desvío. También recordar de que esto tiene horarios, porque esto es entre 7:30 y 9 horas, y entre 17:30 y 19 horas. Perfecto. O sea, la invitación también a las pymes, por ejemplo, es a buscar horarios donde en el fondo podamos aplanar la curva de los autos, porque lo que tenemos hoy día es muchos autos ocupando muy pocas vías. Y lo que necesitamos es reducir la cantidad de autos para que las micros puedan en el fondo darse las vueltas que se necesitan para movilizar a la gente que tiene que ir al trabajo y que necesita demorarse algo en un viaje relativamente con un tiempo relativamente conocido, porque lo que vimos el año pasado fue que Pedro Aguirre Cerda estaba totalmente colapsado. Así es. Entonces, sin puente ferroviario no nos cabe otra cosa en la cabeza que sino imaginar que va a estar aún más colapsado, y por lo tanto la gente no va a tener ninguna certeza para poder desplazarse e ir a su trabajo o ir a hacer un trámite. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la población es
trate de correr sus viajes. Si no puede correr sus viajes, vaya por Patagual, y si no puede hacer ninguna de las alternativas, súbase a la micro, porque entendemos de que las micros van a tener un aumento de frecuencia y que en el fondo vamos a tener de alguna manera una preferencia por el transporte público, que a nosotros desde el gobierno regional nos parece lo adecuado, lo correcto, pero que, insistimos, estamos tal como te he dicho en otras ocasiones, todos estamos haciendo una serie de medidas para favorecer el transporte público, y por eso que necesitamos este periodo de marcha blanca para comprobar que efectivamente la Seremía de Transporte, el Ministerio de Transporte hace su trabajo, y que en el fondo va a garantizar de que estas micros ocupen todo este espacio que de alguna manera estamos generando con la voluntad de las personas y con una serie de medidas tanto del gobierno regional como del gobierno central. Oscar, acá hay preguntas. Por ejemplo, dice, ¿para quiénes rige la restricción? Que esa información falta. ¿Cómo podrías responder esta pregunta para que quede lo más claro posible? ¿Me escuchaste la pregunta o no, Oscar? ¿Estás por ahí? Sí, creo que me estás escuchando. Sí, no, que acá hay una pregunta, sí. Oscar dice, ¿para quiénes rige esta restricción? Falta esa información, dice una auditora. ¿Cómo puedes responder esta pregunta para que quede aún más clara la información respecto a la restricción? Son vehículos. 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 Los vehículos, porque recordemos que la carga ya está restringida. Adicionalmente, respecto a la carga, hay ciertos compromisos que se han adoptado, como por ejemplo que los rollizos van a ir por Patagual. Hay una cierta... recordar de que en el caso de la carga, el puente Juan Pablo II no se puede ocupar, que el puente Yacolén tiene restricción horaria en la mañana, y que el puente Bicentenario le falta una oreja para poder recibir la carga. Entonces, lo que en la práctica tenemos un horario muy reducido de donde se puede movilizar la carga, y lo que no podemos generar es un problema de desabastecimiento o de impacto al comercio, porque entendemos de que estamos en una situación muy poco óptima. Para ir y complementar lo más posible la pregunta, hay algunos vehículos que quedan eximidos de esto, como por ejemplo los de Carabineros de Chile, claro, los de los bomberos, las ambulancias, los vehículos destinados al transporte de enfermos, el minusválido. Bueno, y la locomoción pública, lógicamente. Y por cierto que la locomoción pública también. La idea, como les decía, es poder restringir que una parte de los vehículos no pueda circular por los puentes, para que las micros tengan en el fondo el carril para poder desplazarse y así poder aumentar la frecuencia. Nos preguntan, Oscar, para poder dar mayor entendimiento también a este tema, son personas que transiten por los puentes. Si una persona tiene alguno de estos dígitos y está, no sé, al interior de la comuna de San Pedro de la Paz, no va a utilizar los puentes, pero tiene uno de los dígitos de la restricción, ¿puede hacerlo o no? Puede hacerlo. Puede hacerlo, sí. Puede hacerlo. Esto está pensado para tratar de no afectar los desplazamientos dentro de la comuna. Lo que buscamos es que en el fondo el origen-destino es la gente que va a trabajar, porque esto tiene además el tema horario. El horario está pensado en las personas que tienen que estar a las 8, a las 8:30, a las 9 de la mañana en su trabajo. Por eso que a las 9 de la mañana se levanta la medida y empieza a las 17:30 y termina a las 19, porque entendemos de que esto básicamente lo que apunta es que las personas que tienen que trabajar tengan en la micro una opción con un tiempo con ciertas certezas para que no lleguen tarde a su trabajo. Oscar, otra pregunta que nos hacen es ¿qué es un parte de cortesía? Nos están preguntando además. Un parte de cortesía es una notificación donde en el fondo se le indica de que hoy día o ese día su auto está incumpliendo una normativa, y que en el caso de hacerlo la semana entrante, lo que va a pasar es que en vez de darle una notificación, un papelito, se le va a citar al juzgado de policía local respectivo, ya sea si la infracción se hizo en Concepción o si se hizo en San Pedro.
Perfecto. En respecto a las multas, están en UTM, Óscar, esto, el tema de las multas por incumplir la restricción serían a partir de marzo. Exactamente, a partir de la semana subsiguiente, y eso lo va a determinar el juzgado de policía local en función de los antecedentes y siempre ahí aplican un criterio, digamos, que tiene que ver no solamente con la infracción, sino que con el contexto de la misma. Claro, y me imagino que si la persona tendrá parte de cortesía, también podría, ¿verdad?, agravar la falta, estas multas que van de 1 a 3 UTM. ¿Hasta cuándo va a existir este sistema de restricción, Óscar? Esto está condicionado al puente ferroviario. Nosotros fundamos una resolución y es en base a la etapa de obras de reparación del puente ferroviario. Porque en el fondo entendemos de que la situación, como te decía antes, el marzo del año pasado ya era muy difícil para la gente que tenía que trabajar y cumplir un horario, y hoy día va a ser aún más difícil porque la alternativa mejor evaluada es el biotren, y el biotren no puede pasar. Entonces, el biotren, para que la gente entienda la magnitud de lo que mueve alrededor de 800.000 viajes al mes. Entonces hay que hacerse cargo de eso, y por eso que desde el gobierno regional nosotros lo que hemos pedido es que esto no sea solamente la prohibición de circular sobre los puentes, sino que tenga aparejado obligaciones de más carabineros, de mejor control de los semáforos, de más micro, porque de lo contrario no vamos a poder sortear esta crisis, y esta crisis da luces de algo mucho más profundo, que es en el fondo la falta de infraestructura y la necesidad de ir también no solamente a estas soluciones de corto plazo, sino de poner arriba de la mesa la necesidad de una nueva institucionalidad para abordar esto. Yo creo que esto de que nosotros tengamos que estar dando estas explicaciones cuando el puente es de ferrocarriles y cuando en el fondo las micros dependen del Ministerio de Transporte, lo que pone arriba de la mesa al final es la necesidad de que esto tenga una cabeza regional, porque en el fondo dependemos mucho de la buena voluntad de los servicios de los sectores, y esos sectores no dependen del gobierno regional, sino que del gobierno de Chile. Estamos hablando con Óscar Ferrell, jefe de División Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional. ¿Cómo ven desde el GORE, Óscar, esta petición que hacen los alcaldes de la ribera sur del Biobío, de Coronel, San Pedro de la Paz y Lota, que entregaron distintas propuestas? No sé si están enterados de esto al gobierno a través de la Subsecretaría de Transporte respecto del comienzo de este plan de marcha blanca que comienza el lunes, del cual hemos estado hablando en esta entrevista, respecto a la segregación de pistas y prohibición de circulación de los puentes que cruzan el río Biobío. Ellos proponen tarifas diferenciadas y buses de acercamiento gratuitos. ¿Cómo ven esta propuesta? Mira, a mí me hubiera gustado conocer la propuesta más en detalle, porque la verdad es que nosotros hemos pedido en distintos medios que se invite a los alcaldes, por ejemplo al de Lota, que a nosotros nos invitaron a esa reunión, no estábamos en esa reunión. Ya. Pero en función de lo que me dices tú, lo que veo yo es que, claro, hacia el biotren me parece que podría ser una buena medida acercar personas, porque entiendo de que Ferrocarriles va a mover un tren, vamos a tener algo más de frecuencia, porque lo que pasa hoy día en la práctica es que el tren va lleno desde Coronel, y después en San Pedro ya las personas ya no se pueden subir porque va tan lleno. Entonces, si este aumento de tren tiene un correlato en que efectivamente vamos a mover más personas, yo creo que es una muy buena solución poner buses de acercamiento para que en el fondo ocupemos esa capacidad al máximo. Me parece súper prudente. Más en detalle no lo sé, porque como te digo, no nos convidaron a esa reunión, y por eso que te digo, volvemos al mismo tema. Aquí es súper necesario tener una institucionalidad distinta, algo metropolitano, porque surgen estas descoordinaciones, y la verdad es que aquí lo que hay que hacer es enfrentar una crisis. Entonces, en las crisis lo que corresponde es que se trabaje hombro a hombro, y por eso que nosotros estamos haciendo esta resolución y vamos a pertenecer al comité de crisis y vamos a dar nuestra opinión,
porque queremos que el sistema mejore, creemos que es una obligación de que el sistema mejore. Concepción merece un transporte público mejor, con mucha más calidad. Así es, Óscar, y así se ve también en los comentarios producto de esta noticia de prohibición vehicular desde el día lunes, que se ve también como una obligación para las personas de tomar la micro y que lamentablemente no les gusta esta idea porque justamente no existe un transporte público de calidad a nivel de infraestructura y de frecuencia aquí en la región, así que esperamos que eso mejore. Óscar Ferrer, jefe de dirección de División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, muchas gracias por estar aquí en Buena Costumbre resolviendo estas dudas. Muchas gracias, María José, y por cierto que agradecerte mucho el espacio porque se necesita conversar de infraestructura, se necesita conversar sobre los cambios que hay que impulsar este momento, esta fuerza, toda esta molestia, todo este momentum, hay que aprovecharlo para poner sobre la mesa los temas también de fondo, y en ese sentido nosotros tenemos una propuesta. Tenemos una propuesta que es colocar una autoridad metropolitana que en el fondo tome todo la zona gris entre el Biotren, los alcaldes, el MOP, el Servio, el MIMBU, concesiones. Todos esos organismos hay que coordinarlos de otra manera. La institucionalidad actual no basta, y por eso que pedimos que se nos invite, que nos den esta tribuna, y agradecemos mucho tu invitación. Gracias, Óscar. Buena jornada. Y que salga todo bien. Gracias. El lunes, esperemos, la Marcha Blanca. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, María José.